Sí, hay cuenta, una pequeña cuenta, una solicitud de audiencia del presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, el señor Dante Arrigoni. Solicita una reunión con la Comisión de Economía con el propósito de dar a conocer su gremio en un documento que adjunta que se llama Trabajo ASIMET en Industria 4.0. Eso es. Tenemos presente. Muy buenos días, señor subsecretario. Buenos días. Muchas gracias. Bien, de acuerdo a lo que hemos sido convocados, vamos a dar inicio a la discusión particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que tiene por objeto perfeccionar los textos legales del proyecto de proinversión. Nos acompaña el subsecretario de Economía, actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, subrogante, don Ignacio Guerrero, la coordinadora de asesores, la señora Michelle Lavé, la asesora, señora Jimena Contreras. De acuerdo a lo que habíamos conversado, entonces, se va a hacer una relación del proyecto y don Ignacio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quería preguntarle, por su intermedio, presidente, la idea del Ministerio es darle prioridad a alguno de estos proyectos. O sea, si estábamos analizando lo de turismo, yo soy más de ir y sacando de a una las cosas, pero quería saber si quieren ir alternando, no sé, para... Sí, puntualmente lo de... Bueno, buenos días, presidente, por su intermedio, saludar a la senadora, senador. La verdad, lo de hoy día es bastante puntual, dado que la subsecretaria quería estar presente y ella se encuentra afuera en un congreso de cruceros, que lo que apunta es apuntar, exponiendo la ley de cabotaje. Pero la verdad y la idea es avanzar paralelamente en ambos proyectos, pero dado que como ella no se encontraba presente, junto al presidente de la comisión hemos decidido propusimos avanzar en estas indicaciones para volver a retomar cuando esté de regreso la subsecretaria. Paralela. Sí. O sea, ojalá avanzar paralelamente. Hemos ido al cruceros en la sesión, cambiaron el tema. Muy mal. Estamos con dos proyectos y la idea es ver si en algún... Pero hoy día hay dos acá que están en etapa de discusión en particular. ¿O cuál es el tercero? El segundo de productividad. No, pero eso no... El primero de productividad que acaba de salir de Hacienda, no, o sea, que va a salir de Hacienda la próxima semana probablemente. Y que van a ir para acá. Sí. Ahí está. Por eso ese es el problema de cómo lo vamos a hacer. No, yo creo que lo que deberíamos trabajar de manera, ojalá, compartida es mitad de sesión para turismo y mitad de sesión para crecimiento. Bueno, estamos... Bien, como decía el presidente, lo primero nos gustaría rendir
cuenta de algunas solicitudes que nos hicieron en la comisión. Para eso voy a dejar a Michelle que trae todas las respuestas a las inquietudes que nos habían planteado inicialmente en la comisión sobre el proyecto de productividad. El proyecto que ha causado bastante revuelo en la Cámara, que el de las tarjetas de crédito, no sé si es una modificación a la Ley General de Banco o en particular sobre fraude de banco. Pasó en la Cámara ya. Viene para... Entra para... Acá, entonces también ese es otro proyecto que va a haber que darle... porque tiene una connotación pública relevante. Así que también va a haber que, presidente, ver cómo lo endilgamos. Acá. Presidente, durante la sesión en que analizamos en general el proyecto Proinversión, los senadores nos hicieron algunas peticiones y yo quisiera responder a las peticiones que realizaron. Entre ellas, se solicitó que la información del catastro minero se publicara en la página web. Esta fue una petición del senador Arboe. Se conversó con el Cernagiomín y están estudiando la implementación en la página web. Se solicitó también obligar a publicar los resultados de las prospecciones mineras realizadas con fondos fiscales. También se le solicitó, no nos han dado respuesta aún, pero ya está conversado con Cernagiomín también. Lo mismo la limpieza de palos blancos de los registros de concesiones mineras. En eso nos dijeron que era un tema más bien complicado y difícil, pero iban a ver si existía alguna posibilidad de limpiar y cómo se podría hacer, porque la verdad es que averiguar quién es palo blanco y quién no es palo blanco no les parecía tan fácil, al menos legalmente, digamos, aun cuando pudieran tener sus sospechas. Después se solicitó evaluar el problema de las concesiones agrícolas y mineras que se superponen. En esto conversamos con el Ministerio de Agricultura respecto de que los problemas que subsisten hoy día y se iban a dirigir especialmente para conversar con la senadora Rincón y el senador Galilea para preguntarles específicamente cuáles eran los casos y cómo podían ver ellos la forma de solucionar, así que probablemente se van a comunicar con ustedes los asesores a cargo. Después nos solicitaron que la ley fuera coherente con la ley de transformación digital. Nosotros revisamos los términos de la ley de transformación digital y deberíamos estar en concordancia total con la ley. Respecto a los cuellos de botella en permisos municipales, es un tema bien largo. Nosotros lo estuvimos revisando, preguntando a las distintas municipalidades y lo que se solicitó es que OPEN, que es la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional de nuestro ministerio, empezara un análisis de cuáles eran los requisitos que se pedían para cada uno de los trámites y en el fondo ver aquellas municipalidades que son más eficientes, que están haciendo y tratar de buscar una solución general que se pudiera aplicar a todas las municipalidades, pero sin dejarlas sin capacidad de actuar. Y por último, la petición del senador Arboe respecto a que los pagos de la patente se realicen en el lugar donde se ubican los activos. Hablamos con la Subdere. La Subdere ha conversado en varias ocasiones con el Ministerio de Hacienda. Al respecto, tienen una propuesta que se hizo y se le entregó al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda nos indicó que terminando modernización tributaria, su próximo proyecto tiene que ver con el tema de las patentes municipales. Sí. Nos preguntaron respecto... Claro, que las patentes se... Así es, exactamente. Nosotros conversamos con la Subdere, que es quien está a cargo. La Subdere nos dijo que ellos es un tema que tienen súper encima, que lo han conversado, tienen varias propuestas al respecto y han estado en conversaciones con Hacienda, porque al final quien maneja el tema es Hacienda. Y Hacienda lo que respondió es que posterior, saliendo del tema de modernización tributaria, presentan un... Exactamente. Quería escuchar de que había
Usted había mandado una propuesta Sí. a Hacienda. Sí. O sea, ¿existe un texto arriba de la mesa? No es internamente? texto, es una idea, porque no está texto No así, está redactado. no está redactado, Pero el concepto general. el concepto general. ¿Y cuál sería ¿Pero la solamente una frase así que sepa que están los activos o un poquito más desarrollado? No, tienen una propuesta que nosotros evaluamos y que nos parece que no soluciona el problema directamente. Entonces, porque en el fondo igual tienen la posibilidad de salirse por los lados como se hace hoy día. Si en el fondo hoy día lo que, pese a la regulación que está, que en el fondo iba a que se pagara donde estuvieran los activos, al final lo que hacen las compañías es que inscriben las compañías en lugares distintos y por lo tanto pueden pagar en el lugar más barato. Pero la redacción debería ser fácil, perdón, presidente, para solucionar aquello. No basta con inscribirlo en lugar distinto para que esté... No basta con inscribirlo en lugar distinto para Nosotros que... estuvimos analizando varias opciones, a primera no se nos ocurrió una forma directamente de poder solucionarlo, pero si ustedes tienen alguna idea, son todas bienvenidas. Va a ser parte de la propuesta que se comprometió a entregar el Ministerio de Hacienda en rentas respetables antes del 30 de noviembre. Sí, nosotros no podíamos seguir más allá, pero sí teníamos que darles una respuesta y en Hacienda nos contestaron que están en proceso. Ok. Señor secretario, iniciamos la... Perdón, presidente, sí se les entregó a Subdere la propuesta del senador Arboe para que también la pudieran evaluar en términos de... Porque ahí lo que propone el senador Arboe es un cambio de redacción. Y ese cambio de redacción podría ser una de las soluciones al tema. Gracias, señor presidente. Corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto para promover la inversión, boletín 11747-03. La Secretaría preparó un texto comparado que está a disposición de los señores senadores y también de las autoridades presentes. En este trámite a la Comisión solo le corresponde pronunciarse sobre las indicaciones que se han presentado. La primera de ellas es de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar antes del número 1, un número 9, con el texto al que daré lectura. Hay que tener presente que el artículo primero introduce modificaciones a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. En la discusión general no hubo... el proyecto en general, aprobado en general, no introduce modificaciones al artículo nuevo, por eso es que este numeral es nuevo. Y el artículo 9 se refiere específicamente a la figura del estudio de impacto ambiental. Lo que nosotros vimos en su oportunidad es el artículo siguiente, que es el artículo 10, y que indica cuáles son los proyectos de actividades susceptibles de causar impacto ambiental y las que en el fondo requieren de este estudio. Bueno, volviendo a la indicación, el Presidente de la República propone incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor. En caso que dichos pronunciamientos no sean fundados o consideren materias que no son de competencia del respectivo órgano de la Administración del Estado, el servicio fundadamente deberá revisar y, en su caso, omitir total o parcialmente aquella parte que no fuere fundada o que excedió el marco de las competencias otorgadas a dicho órgano al momento de elaborar los informes que correspondan. Eso es, está en la página 3 del comparado. Se ofrece la palabra. Presidente, en realidad esto es algo que ya está en el reglamento. El reglamento del SEA dice que el SEA solo debe aceptar materias que estén fundadas y que sean competencia de los servicios, pero no está especificado por ley. Y en realidad lo que hacen muchos servicios es que, dado que es el reglamento y no es la ley,
se pronuncian respecto a materias que no les son de su competencia. Por ejemplo, hay algunos casos en que la CONAF se ha pronunciado respecto de temas marítimos, por ejemplo, y que tienen que ver con la salida de alguna cañería al mar, cuando claramente no era de su competencia. Y el problema que ha suscitado eso es que el SEA, por ley, debe responder todas las opiniones que les den los distintos servicios, sean o no sean fundadas. Y como por ley tiene que responderlas, estas materias han sido base para judicialización. Entonces, lo que nosotros queremos hacer simplemente es que lo que hoy día está en el reglamento, que dice que solo se pueden aceptar materias fundadas y competencias de los servicios, en realidad quede por ley y de ese modo se evite este problema. Presidente, entendiendo lo que se señala por parte del Ejecutivo, la redacción tal como está propuesta, creo que no es adecuada porque señala que el servicio fundadamente debería revisar y en su caso omitir total o parcialmente aquella parte que no fuese fundada o que excedió el marco. O sea, puede ser fundada pero excedió el marco y la va a dejar fuera. Y creo que no es el espíritu, supongo, que acompaña al Ejecutivo. Porque si está debidamente fundada, debiera acogerse y ser considerada por el momento de pronunciarse, y no solamente por el hecho de estar excedida del marco del ejercicio que quede fuera. Entonces creo que hay un problema de redacción, no de espíritu, entendiendo la explicación que da el Ejecutivo. Senadora, puedo estar equivocada, pero yo tengo entendido que ningún servicio puede emitir opinión sobre cosas que están fuera de su competencia. El tema es cuando en el ámbito del cumplimiento de su función toma conocimiento de hechos o intereses que deba considerar. Y ahí hay colisión de normas. Entonces, ¿cómo lo hace? Al menos debiera representarlo. Y estamos hablando de materias tremendamente sensibles. Él está en cumplimiento de la función que ejerce, que es revisar un proyecto ambiental, emitiendo una opinión. Si esta es fundada, debiera ser considerada. No debiera ser solo porque excede el ámbito de su competencia ser desechada. Y creo que ahí tenemos un problema. Si está fundada, no puede ser omitida. Porque está ejerciendo su función. ¿Cuál es? Revisar un proyecto que tiene que revisar. Y en este caso, el cambiar el O por el I. No lo sé, no sé cómo debiera quedar para que... Porque entiendo que... Porque al cambiar el I... Porque entiendo que si emite una... Obvio, tiene que ser fundado siempre. No puede llegar y opinar porque sí. Yo entiendo eso, sí. Por eso le digo, pero está en el ejercicio de su función. Entonces... Por eso, al poner el I, solo quedan fuera las que no están fundadas y están fuera del marco de las competencias. ¿Y que excedió? Que no fuera fundada y que excedió, eso podría ser pertinente. Pero no puede, o sea, creo que es súper peligroso porque, presidente, si él está conociendo, cualquier servicio está conociendo la evaluación de un proyecto determinado y advierte que hay un problema con ese proyecto, no puede no emitir opinión porque no está en su competencia. Creo que es peligroso dejarlo tal como está. Presidente, este sí que es un tema relevante en la tramitación ambiental. Y acá, por lo menos en mi experiencia práctica, hay dos problemas que tienen el mismo origen. Uno, que yo creo que en muchos casos no está bien claro o delimitado cuál es el área de opinión de un determinado servicio que participe en la evaluación ambiental, simplemente porque hay servicios que son muy específicos, pero hay otros que no son nada específicos, y por lo tanto tienen una posibilidad muy amplia de opinar. Ejemplo, esto me ha tocado verlo, me ha tocado como autoridad y como particular, me ha tocado por todos lados. Llega y presenta un proyecto determinado y se tiene que, naturalmente, si es un proyecto de infraestructura, una obra, un mall, un conjunto de vivienda, lo que sea, se tiene que ver el área de influencia de tránsito. Lógico.
Entonces llega y el Ceremi de Transporte, con su dirección específica, dice, el área de influencia es esta y esta. La empresa que hizo el estudio dice, y más o menos coinciden, que de acuerdo al estudio y al modelo, que son unos modelos de nombre extrañísimo, llega hasta no sé dónde. Ya se hacen todos los estudios y después opina desarrollo social, que se siente con todo y dice, no, yo considero que el área de influencia y el estudio de tránsito deberá llegar 4 cuadras más allá al poniente y 2 más a no sé dónde. Minbu, que obviamente que también tiene que ver con, y además puede tener un cierto interés de que se mejoren algunas cosas que son de su propia competencia, dice, y yo opino que, y es muy difícil desde ese punto de vista decirle tanto a desarrollo social como a Minbu, usted de esto no tiene nada que opinar porque nos vamos a basar solo en la opinión de el Ministerio de Transporte. Y por otro lado está el tema de qué hace el SEA cuando se enfrenta con estas cosas. Pues entonces, mi duda en esto, porque va súper bien orientado, pero no sé si estamos resolviendo de verdad el punto en ambos extremos, en que el director del SEA, me gusta el deberá, ¿no?, debe decirle a los servicios que no tenían que haber opinado de una determinada cuestión, oiga, todos estos comentarios que usted me mandó no se consideran por no tener atingencia a su... Pero cuando se topa con servicios que son más genéricos en su... va a quedar nuevamente entrampado, y lo que se está viendo en la experiencia práctica es que estos ministerios más amplios, la verdad es que están opinando de todo. Son de lo humano y lo divino, pero tiran así 52 observaciones de lo más amplia naturaleza, porque son ministerios amplios. Entonces, yo creo que deberíamos darle una pequeña vueltita más, quizás dejar así como medio pendiente este articulito para avanzar a ver cómo lo podemos perfeccionar en ambos lados de la cancha, creo, presidente. Mira, entendiendo el espíritu de la norma, yo creo que también nosotros tenemos que hacer un análisis que existen proyectos que, siendo muy necesarios para una determinada región, tienen evaluaciones en la comunidad a veces difícil. Y por lo tanto los servicios tampoco se abstraen de la presión que pueda existir en un determinado proyecto. Y por lo tanto muchas veces escapan de su competencia tratando de justificar su actuación. Por lo tanto, entendiendo además de que existe antes de los tribunales de justicia los recursos administrativos, ¿por qué no potenciar sobre la base que ha planteado la senadora Rincón, en que efectivamente un servicio, incluso estando fuera de su competencia, si advierte fundadamente una situación puntual que pueda afectar el proyecto, si lo que no corresponde a su competencia puede en la misma etapa de calificación ambiental, puede ser resuelta por un organismo administrativo superior o jerárquico, porque creo que con eso nosotros salvamos la situación en torno a que no se judicialice y que pueda ser resuelta administrativamente, pero por otro lado, independientemente que hay servicios que pueden superar el límite de sus competencias, sí me quiero referir a lo que fundadamente ellos puedan evaluar como una situación que sí les corresponde y que el día de mañana obviamente no pueden dejar pasar. Sí. Ya, nosotros acogemos, vamos a darle una vuelta más a la indicación, aunque nosotros creemos que con la propuesta de cambiar el O por una I, yo creo que
recuerda bastante la medida, pero en atención a lo planteado por el senador Galilea, vamos a dar una nueva revisión a esta indicación. ¿Le parece, presidente? ¿Estamos? Secretario. Entonces queda pendiente. Corresponde ir a la página siguiente para ver la indicación número 2, que también recae sobre el artículo primero, que modifica algunas normas de la ley sobre bases generales de medio ambiente. La indicación número 2 también es de su excelencia el presidente de la República y propone incorporar un número nuevo del siguiente tenor. Incorpórase el siguiente artículo 11 quater nuevo. Los proponentes o titulares artículo 11 quater nuevo. Los proponentes o titulares de proyectos podrán dirigirse al director ejecutivo del servicio o al director regional, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, podrán dirigirse los proponentes o titulares a las mismas autoridades en caso que requieran efectuar cambios a un proyecto, sea que cuente o no con una resolución de calificación ambiental favorable, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, dichos cambios constituyen o no una modificación de proyecto. El pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental. ¿Del Ejecutivo? Presidente, hoy por ley existe esta facultad de solicitar un pronunciamiento con base en antecedentes respecto a si un proyecto debe o no debe ser sometido a evaluación ambiental. La gran diferencia es que hoy día la respuesta del SEA no es vinculante y por lo tanto, en realidad, si la respuesta no es vinculante, no tiene ni un sentido que se haga un pronunciamiento previo. Lo que se está solicitando acá y lo que ha pasado es que se solicita el pronunciamiento, el SEA dice que no es necesario y después, en base a los mismos antecedentes, se puede poner en duda justamente con judicialización si es que debió haber ido o no, dado que no es vinculante. Lo único que nosotros queremos hacer aquí es darle certeza jurídica a la decisión del SEA en términos de que si hace un pronunciamiento respecto de que un proyecto debe o no debe pasar por el SEA, que ese pronunciamiento sea vinculante para que después tengan cómo defenderse ante la justicia. Ahora, lo importante acá, y que queda súper claro, es que este pronunciamiento se realiza en base a antecedentes proporcionados y, por lo tanto, si los antecedentes cambian o el proponente omite antecedentes, el pronunciamiento queda absolutamente invalidado. Pregunta al Ejecutivo, y ¿cuáles serían los recursos que podrían aplicarse en este caso si es que el proponente o el titular o un tercero no comparte la resolución respecto de si procede o no la calificación? Lamentablemente en este caso lo que hace el SEA es dice si procede o no procede y la verdad es que si procede no tienen otra alternativa los proponentes de IRA. En caso que no proceda, porque yo creo que ahí debería haber algún, porque la idea es que es proteger el ambiente, entre comillas, y el impacto que pueda tener. Entonces, en caso de que se diga que no procede y hubiera un tercero que considerara que sí procede. Claro. Está claro que el proponente va a estar feliz de que no proceda, porque eso le facilita los trámites desde el punto de vista administrativo. Pero si hubiera un tercero, una comunidad que se sienta afectada y considera que esta resolución no es conforme a derecho, por el caso específico, ¿cuál sería el recurso? Porque si, en caso contrario, el que sea vinculante podría significar que muchos proyectos que deban ser sujetos a esta evaluación pudieran estar burlando de la evaluación producto de las resoluciones que se tomen en esta materia. Presidente, creo que es tremendamente pertinente el punto porque
efectivamente si procede no hay drama porque va a someterse a todo el proceso de calificación y por lo tanto estarán todos resguardados al efecto que se conceda o no se conceda el permiso. Pero si el director, y estamos en el fondo trasladando una decisión que debería ser colegiada con opiniones técnicas, dice que no procede, dejamos en situación de riesgo la decisión que se toma. Entonces creo que es pertinente lo que señala el senador Elizalde. En el mismo sentido, la decisión de los procesos de calificación ambiental siempre es una decisión colegiada. Sí, pues, Por lo que tanto, lo estoy dejando unipersonal. ¿en qué situación opera el Servicio de Evaluación Ambiental de manera autónoma frente a una decisión de que no proceda? Si finalmente eso se vota. Señora Michel. Yo entiendo que el Servicio de Evaluación Ambiental, aun cuando es una solicitud de pronunciamiento previo, tiene que consultar al resto de los servicios. Pero no lo dice. Ok, pero cuando se somete un proyecto de calificación ambiental, ¿esto es antes o esta decisión es cuando, a ver, esta indicación está en función de que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda, antes de someterlo a proceso de calificación ambiental, decir fundadamente que no procede? Sí, así está diciendo la norma. Hoy día las empresas o los proponentes deciden en forma individual si se someten o no se someten y si es que la autoridad cree que deben someterse, los oficia para que se sometan, digamos. Aquí lo que se está incentivando es que todos se sometan a esta evaluación previa y por lo tanto que de ese modo no salgan, no queden fuera de calificación proyectos que por estar alejados, por no tener mucha información pública, puedan estar, que no son los proyectos más grandes, obviamente, esos siempre tienen repercusión, pero que son proyectos más pequeños y que por lo tanto puedan iniciar procesos. Me imagino que Héctor lo que quieres es adelantar el momento de la definición, que hoy día, si es que en medio de la tramitación se cuestiona si requiere una evaluación o una declaración, en el fondo están las formas para que un tercero haga las reclamaciones pertinentes. Lo que se busca es tratar de adelantar esa situación al momento, vinculando la sugerencia que hace el director del SEA sobre si tiene que hacer una declaración o una evaluación. Es adelantar el tiempo, no cambia ningún tipo de proceso. En el fondo, las medidas que podrían resguardar a los terceros serían las mismas que el posteriores procesos. Así es. Además, la pregunta del senador Elizalde tiene muchas veces que ver, y en la mayor parte de los casos, si no en todos, con el hecho de que no se han presentado todos los antecedentes. Y en ese caso, porque lo que dice el senador Elizalde es que qué pasa si una comunidad se ve afectada y eso no lo considera el SEA. La verdad es que si hay una comunidad que se ve afectada, en general, si eso no se presentó en los antecedentes, entonces queda invalidado automáticamente el pronunciamiento del SEA. La verdad, presidente, que no, tal como está la norma, no creo que es una norma demasiado abierta y amplia y lo que hace es ex antes sacar de la evaluación los proyectos con el riesgo de que sea una persona, vale decir, una autoridad unipersonal la que decida. Creo que de verdad es demasiado el riesgo de poner esto acá. Hoy día, ¿qué es lo que hacen las empresas? Si consideran que no tienen que someterse al sistema, no se someten y corren ellos el riesgo de esa decisión. Con esta norma lo que estamos haciendo es comprar, en el buen sentido de la palabra, un seguro desde el punto de vista de esa decisión con la voz de una persona en vez del colegiado, que es el que debiera revisar los antecedentes. Creo que de verdad es demasiado el riesgo. Tiene dos partes, dos incisos de hecho. Una se refiere a la posibilidad de consultar. Es importante tener una cierta certeza jurídica
respecto a si va a proceder o no la evaluación de impacto ambiental, si se debe someter o no al sistema de evaluación ambiental. Y la otra es que señala que tiene carácter vinculante. Entonces, para efectos de seguimiento y fiscalización de sanción ambiental. Respecto a la primera, bueno, efectivamente se puede hacer la consulta, pero a mi entender tiene que haber un recurso. Si es que hubiera un tercero que se siente, que no comparte esta decisión. Pongamos en distintas hipótesis, que los antecedentes que se tienen a la vista no son suficientes para determinar cuál va a ser el verdadero impacto ambiental. Hipótesis positiva, buena. Una siguiente hipótesis, que el criterio del director sea un mal criterio. Hipótesis no tan buena. Pongamos en la peor de las hipótesis, un director corrupto que se le compra para que declare que no se requiere el sistema de evaluación ambiental. En cualquiera de esas hipótesis se requiere alguna alternativa para efecto de poder recurrir en caso de que alguien se sienta afectado por esta resolución, por esta decisión en este caso, porque en caso contrario se podría dar carta blanca a proyectos que requieren ser sometidos al sistema de evaluación ambiental y producto de estas decisiones no se sometan. Entonces, yo creo que la norma queda un poquito laxa. Entiendo el que se pueda adelantar la consulta para efecto de tener cierta certeza jurídica, pero a mi entender siempre debe ser susceptible de recursos. Por eso la palabra vinculante me genera ruido, ¿eh? Porque en caso contrario podría ser susceptible de los recursos ordinarios que existen respecto a todas las decisiones administrativas. Creo que habría que buscar una fórmula para efectos de que se pueda recurrir. Alguien dirá, bueno, eso atenta contra la certeza jurídica. Es verdad, o sea, todo lo que se puede recurrir mientras no haya una resolución final o hayan vencido los plazos, genera cierto grado de incertidumbre. Pero se requiere proteger a las personas y si una resolución efectivamente no es errada, ya sea de buena fe o en la hipótesis peor de mala fe, tiene que ser corregida por los tribunales u otra instancia. Presidente, veo al ir avanzando la reflexión, veo más problemas que virtudes a la norma, entendiendo lo que hay detrás, porque aquí la comunidad ni siquiera se enteraría de que hay un proceso se enteraría cuando ya el proyecto se inicia. Entonces creo que es más complejo aún el tema desde ese punto de vista, porque ¿cuándo se enteraría la comunidad? Cuando ya el proyecto está en curso y el que obtuvo el permiso, que lo obtuvo legítimamente, o la opinión favorable, digamos, que es vinculante, tendría derechos adquiridos respecto del reclamo que pudiera legítimamente hacer la comunidad. Entonces, de verdad creo que es complicada esta norma. Yo el sentido que le veo a esta norma es cuando finalmente el titular de un proyecto necesita que le den certeza jurídica en torno a que si efectivamente lo que él tiene que realizar basta con una DIA, que es una declaración de impacto ambiental, o debe necesariamente someterse a un estudio de impacto ambiental, que obviamente son dos instancias de definición ambiental o de proceso ambiental que están estipuladas por ley. A mí no me resulta tan fácil pensar de que un titular del proyecto que haga una consulta anterior al servicio de evaluación ambiental salve la posibilidad de que efectivamente no pase por una declaración o por un estudio. Creo que eso está normado por ley. Es decir, yo no me imagino un titular que simplemente hizo una consulta al servicio de evaluación ambiental y esa consulta le establece un mecanismo, pase por sobre la ley, frente a normativa medioambiental y a la ley de bases del medio ambiente, que hoy día son bastante restrictivos en los proyectos. Entonces, por ahí obviamente que yo veo de que efectivamente esta norma es más vinculante al tipo de calificación que se va a someter el titular, y no estando con la duda de que, pensando que él tenga que hacer una declaración, el proyecto no daba para declaración, sino que efectivamente tenía que hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Se ofrece la asesora jurídica? Presidente, por su intermedio, solo para aclarar, actualmente esta preevaluación de si pasa o no por el sistema la hace el particular sin pasar por ninguna entidad técnica, cumpliendo los criterios objetivos que se establecen en la ley de si está o no sometido al sistema.
La idea precisamente acá es que sea una entidad técnica quien haga esta calificación previa, teniendo en cuenta todos los antecedentes proporcionados por los particulares. O sea, hay que cumplir con todo, no es solo de criterio. Por lo tanto, la verdad es que se busca aún más proteger que no se hagan discrecionalmente, el particular determine que esto no se somete al sistema, y porque así es como funciona actualmente. Y por el contrario, evitar que todos los proyectos ante la duda se quieran someter al sistema cuando no correspondía que se sometieran, como agobiando al sistema con solicitudes que no requerían el paso por ahí, de acuerdo a ese procedimiento. Y eso claramente es sin perjuicio de todas las acciones judiciales que existen, tanto en materia administrativa como a nivel de los tribunales. Pero nosotros podemos ofrecer, para tener mayor claridad, que venga la entidad técnica a explicar cómo operaría en la práctica el sistema para que todos como que tengamos la certeza de cuál es el proceso específico, y que esto precisamente busca que sea objetivizarlo y evitar como decisiones subjetivas que en definitiva pudieran ser más perjudiciales para las comunidades o los terceros que pudieran verse afectados. ¿Están de acuerdo los señores senadores? Tiene la palabra el senador Galilea. Presidente, a ver, en esto yo quiero... Hay dos temas distintos acá. Uno es, la palabra que se usa siempre en el lenguaje ambiental es la pertinencia. Uno le pide la pertinencia o no pertinencia al SEA. La verdad las cosas es que los proyectos que tienen la duda y por lo tanto piden la pertinencia o no pertinencia de entrar o no entrar son proyectos minúsculos. Porque cualquier proyecto de cualquier importancia un poquito más relativa, la verdad es que no tiene ninguna duda de entrar. Y la palabra vinculante, además, en lo que es la ley ambiental, en la 19.300, según mi memoria, y su reglamento, se refiere a los demás servicios públicos, no se refiere a la comunidad, que siempre va a tener recursos administrativos, recursos de protección por garantía, recursos de sancionar al director del CEA, en fin. La vinculación tiene que ver más con ir a la dirección de obra y que no le digan, oye, si ya me dijeron que no era pertinente entrar, así que dame el permiso de obra, y que son chiquititos. Pero yo aprovecharía de que yo no le veo sinceramente tanto problema ahí, porque son cosas extremadamente pequeñas. Y la vinculación, como digo, es más hacia el sector público que hacia el sector privado, que siempre va a tener el derecho a reclamar como quiera y donde sea. Yo aprovecharía... Tiene plazo también, ¿eh? Siempre va a poder. ¿Desde cuándo se cuentan los plazos? Un recurso de protección ambiental siempre lo puede... Si el tipo empieza a hacer alguna... Ponemos la publicidad, porque en este caso no habría publicidad. Pero yo aprovecharía la parte segunda, que esa sí que es la más habitual de de esto, que son las pertinencias respecto de modificaciones a los proyectos. Algo que ya está aprobado ambientalmente, está funcionando, y resulta que la faena no sé cuánto, la empresa no sé qué, quiere hacer un cambio tecnológico en un determinado cuento. Entonces ahí siempre se ocupa esto de decir, oye, voy a hacer este cambio, ¿tengo que hacer o no? Tengo que hacer un trámite ambiental nuevo. Y ahí le pueden decir, a ver, ya no, esto sí. Y en el caso del sí, es donde a mí me encantaría que le diéramos una vuelta para también especificar de que estos cambios normalmente son cambios tecnológicos, es decir, o aumentar un poquito la capacidad en esto, qué sé yo, de que se le pregunte, o sea, ¿qué es lo que pasa hoy? Si a uno le dicen, sí, entre este cambio tecnológico, entre al trámite ambiental, de nuevo le preguntan a los 22 servicios y como que de nuevo se empieza a opinar desde cero del proyecto. Entonces sería muy bueno, me parece a mí, aclarar y perfeccionar la norma para decir, cuando va a haber un cambio puntual a un proyecto que ya cuenta con toda la autorización y todo, de que se le pregunte a los servicios
absolutamente específicos que tienen que ver con el cambio y no preguntarle a los, ya no sé en cuántos van, 24 o 32 servicios que se ponen a opinar, porque si no, un trámite que podría ser bastante rápido se transforma de nuevo en un trámite de 1 año y medio o 2 años carísimo y que no tenía ningún sentido, consume recursos del propio sistema ambiental, de la empresa y pone... Entonces yo aprovecharía esta norma, presidente, por su intermedio, su secretario, para tratar también de perfeccionar ese aspecto de la legislación ambiental. Gracias, presidente. Entendiendo y compartiendo la última parte de la intervención del senador Galilea, creo que no tiene nada que ver con lo que busca esta norma. Y creo que es pertinente lo que él dice. Debiéramos tener una norma así, porque obviamente no podemos hacer a las personas, a las empresas, a los emprendedores, hacer 20 veces la misma consulta o que una consulta sea derribada por otro. Pero esta norma va en otro sentido. Y creo que si uno dejara el inciso primero redactado con adecuaciones, desde el punto de vista de una primera opinión para tomar la decisión, pero la decisión es de el que hace el proyecto, yo no tengo inconveniente. El tema vinculante no va en el sentido, o no lo entiendo así, como lo ha expresado el senador Galilea. El vinculante es que esa decisión empece a otros, empece a un tribunal, empece a otro servicio, tiene la fuerza de que es una decisión firme. Y así además se define en el diccionario. Entonces, yo, presidente, si la norma está tal como está, yo no la voy a respaldar por las complicaciones que tiene. Si la redactan y la revisan, abierta a discutirla. Ejecutivo. Presidente, nosotros podemos proceder a dos cosas. Primero, redactarlo especialmente considerando las opiniones de los senadores y en segundo lugar nos encantaría poder traer a la entidad técnica a que les entregue su opinión directamente también. Si quiere ver la entidad técnica, bienvenido sea, pero por lo menos yo no voy a cambiar de opinión y suscribo lo que plantea la senadora Rincón. Porque la explicación ha sido suficientemente clara por parte del representante del Ejecutivo, así que la explicación va a ser, no creo que aporte mucho más porque ustedes han explicado muy bien, pero el que hayan explicado muy bien no significa que uno esté de acuerdo, que son cosas distintas. Yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es que efectivamente existe un recurso ante la decisión que adopta el director ejecutivo o el director regional, primero. Y segundo, ¿desde cuándo se cuentan los plazos para estos recursos? Porque esta consulta va a tener publicidad, no va a tener publicidad. Entonces uno se puede enterar años después de que se inició un procedimiento y entonces, por tanto, creo que hay que establecer ahí un procedimiento que en definitiva los terceros que se sientan afectados por esta decisión pueden recurrir. Reitero, porque en caso contrario usted puede ser una forma de evitar que se aplique el sistema de evaluación ambiental. Ahora, yo tengo un punto con lo que plantea el senador Galilea. Efectivamente, cuando es blanco y negro no hay problema, pero las normas existen respecto a los matices. Y siempre hay un margen de interpretación. Y es precisamente en la zona fronteriza donde se requiere algún mecanismo que, reitero, porque podría haber un error, podría haber una apreciación equivocada de la autoridad. Y legítimamente un tercero puede considerar que esa apreciación es equivocada y por tanto tiene derecho a recurrir. Si eso no está consagrado en la disposición adecuadamente, yo, al igual que la senadora Rincón, no voy a aportar con mi voto favorable. Senador, nosotros le proponemos, nos parece que, por ejemplo, agregar sin perjuicio los recursos que se pueden interponer por parte de terceros puede arreglar bastante la norma y, por lo tanto, les propondríamos durante la próxima semana una nueva redacción. Ok, entonces, dado de que la explicación que usted ha dado en relación a la norma es clara y solamente, tal como lo han expresado los senadores Rincón y Elizalde, lo que se requiere es una norma que deje claridad con respecto a la facultad que tendría el Servicio de Evaluación Ambiental con esta decisión vinculante, nos traiga la redacción de la nueva norma sin necesidad de que venga el organismo técnico.
constituyente entonces. Tenemos que ir ahora a la página 6 del comparado. Está la indicación 3 de la honorable senadora señora Aravena. Ella postula consultar después del número 2 un número nuevo para reemplazar los incisos segundo y tercero del artículo 24. Este artículo 24 no fue objeto de análisis durante la discusión del proyecto en general. Por lo mismo, corresponde tener alguna noción sobre esa norma. Este artículo 24 de la Ley de Bases de Medio Ambiente dice que este proceso de evaluación ambiental, sobre lo que se ha discutido, concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto de actividad y que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada. Y los incisos segundo y tercero, que son los que pretende sustituir la senadora Aravena por medio de su indicación, se refieren a qué ocurre cuando la resolución es favorable. Este es el inciso segundo. Dice, se certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. La indicación de la senadora Rincón, de la senadora Aravena, propone la sustitución por algo similar, pero con otra redacción. En el caso que la resolución señalada en el inciso anterior fuere favorable y a través de esta se certificare que se ha cumplido con todos los requisitos ambientales establecidos, incluyéndose en esto los trabajos de mitigación y restauración, ningún organismo del Estado podrá negar las autorizaciones ambientales que correspondan. Y el inciso tercero, en el artículo 24 vigente... Ah, perfecto. Solo el inciso segundo. Para un rato. Haga la relación primero del primer inciso comparado. Y de ahí le doy la palabra a la senadora. Sí, efectivamente es lo que acabo de señalar. Que el inciso segundo, que es lo primero que quiere sustituir la senadora Aravena, es muy similar a la actualmente vigente. Quizás con más énfasis en algunos aspectos, pero no veo nuevos elementos. Lamentablemente no está la senadora Aravena acá, pero yo entiendo, porque no es parte de la comisión, que lo que se exige aquí que es más, tiene un estándar mayor, porque lo que pide es que en la resolución se explicite que se cumplen con los requisitos ambientales, incluyendo los trabajos de mitigación y restauración. Yo creo que esa es la diferencia. Que ambos elementos también están en la ley vigente. Si viera que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables. Incluyendo los trabajos de mitigación y restauración. Dice lo mismo. Qué raro. Ella lo que está tratando de decir es que si es desfavorable la resolución, ningún organismo le dé un permiso. No, si está. Está bien, el inciso siguiente está igual. ¿Cuál es la diferencia? Certificare. Mitigación y restauración, mientras que el otro habla que se hayan Dice cumplido certificará solamente. que se cumple. Sí. Exacto, es como incluir. Es un poco más fuerte la afirmación. Pareciera ser Que ese se han sentido. cumplido. Exacto. Pero Es más, no sé, tiene más fuerza, pero... sí, Suponemos que es Pero eso. está rechazado. Pero ya sería desfavorable. Entonces. No, el inciso... No, fue favorable. No, estamos viendo el otro inciso, el primero. No, si es cuando hablamos de desfavorable. Ahora no, estamos hablando de la favorable. Estamos en el primer inciso. En el caso. Quizás mayor diferencia hay precisamente Se han cuando es desfavorable. Presidente, sugiero que puede el Ejecutivo tener una conversación con la senadora de cuál es el punto que ella quería hacer con el cambio de esta redacción para poder explicarlo en la próxima sesión. Presidente. Sí, adelante. Entendiendo que son bastante parecidas a la norma vigente, creo que la de la senadora Aravena le pone mayor exigencia al texto. Yo la aprobaría. O sea, creo que de verdad no va en desmedro, sino que aumenta la fuerza de la exigencia. Yo no consultaría mucho más.
es prácticamente igual, pero dice que se cumple, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo, y aquí dice, y a través de esta se certificará que se han cumplido con todos los requisitos ambientales. Veamos el otro inciso. Habría que ahorrarle en todo caso a la senadora Aravena el punto y coma. Sí, de todas Sí. maneras. Sí, el punto de coma está, El punto y coma está de más. está inciso absolutamente tercero de más. Se refiere a la situación inversa. Dice, si en cambio, estoy leyendo la norma legal vigente, si en cambio la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario. La propuesta de la senadora Aravena Son iguales. es la siguiente redacción. Mientras no se notifique, en tanto no se les notifique. Exacto. Dice, no obstante, si es que la resolución señalada en el inciso primero de este artículo fuese desfavorable, las autoridades correspondientes se encontrarán obligadas a denegar las autorizaciones o permisos que procedan, todo lo anterior en virtud de su impacto ambiental, inclusive si es que se satisfacen los otros requisitos, mientras no se les notifique de un pronunciamiento en contrario. ¿Podría explicar el Ejecutivo? Pero hay una propuesta aquí que habla con la senadora. A mí me gusta la versión de la senadora. Yo la aprobaría. A mí me gusta la primera, pero no La segunda no me gusta, prefiero la que está. Ya. Entonces, vamos a consultar con la senadora cuál es. ¿Por qué no aprobamos? Yo aprobaría el primero y rechazaría el segundo. O sea, aprobada con modificaciones, solo inciso segundo. Porque el primero es certificar. El primero me parece que es mucho más. El segundo creo que es enredo. Le propone el senador ¿Ejecutivo? votar por inciso. ¿Cuál es la opinión del Ahí se puede Ejecutivo votar por sobre el inciso. segundo? Sí, se puede votar por inciso. Sí, ¿Está por de acuerdo el supuesto. Ejecutivo que Por supuesto que sí. votemos por inciso? Y en definitiva la legislación. Sí, podemos aprobar el primero y rechazar el segundo, tal como lo dice la senadora. Secretario, pongan votación. Está pendiente el... Votemos por inciso porque votar por los dos. ¿Le parece la propuesta? Por inciso. Por inciso. Entonces el presidente pone Unánime en el primero, votación entiendo, ¿no? el inciso segundo de la Borrando el indicación. punto y coma de... Sí, borrando el punto y coma es Por unánime. unanimidad, aprobado por unanimidad. Y respecto del otro inciso, senador Galilea, Espera un segundito. Es que no entiendo el no obstante. Ah, cierto, el no obstante es raro. Rarísimo. Es como se puede, pero no se puede. No obstante, si es que la resolución señalada en el inciso primero de este artículo fuera desfavorable, El no obstante no pega nada. no pega, pero no Sin pega no nada. obstante, eliminamos no No, obstante. no, chao, me quedo con la primera, con la que Sin hay. cambio. Sí, en cambio... La resolución Ahí- señalada en ahí el ya inciso cambia. primero. Es que ahí tenéis que cambiar la Eso, redacción de no la da línea, indicación. ¿vota o no vota? Rechazo la resolución. senador Elizalde, A favor. senador Rincón, Ya sé, presidente. Es que había otra Rechazo. diferencia. ¿Cuál es la Que otra? ahora ya Perdón, la perdón, entendí. presidente. Tres en Perdón, contra y uno a presidente. favor. Para que nos explique. Senadora Aravena. Senadora Aravena. Ahora, parece ser que como está actualmente, se señala incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración. Eso es lo que dice el inciso actual. Mientras que Eso en el primero. el inciso primero actual, mientras que la propuesta de indicación dice que se han cumplido con todos los requisitos ambientales, incluyéndose los trabajos de mitigación y restauración. Por lo tanto, en la redacción propuesta se deben haber cumplido estos trabajos, mientras que en lo actual es incluyendo los eventuales trabajos. O sea, podría ser que se establezca ciertas medidas de mitigación por cumplir, mientras que acá tienen que estar cumplidas. Pero que está aprobado ya el inciso segundo. Sí, No, todavía no. Pero puede, o Estamos sea, hablando del bueno, tercero. Estamos hablando del no, tercero. Estamos hablando del segundo. del inciso segundo, exactamente. No obstante, ¿de ese estamos hablando? No. Ah, En el caso que la resolución. Sí. sí, pero podemos revisar la Sí. secretaria. No, Sí. ¿Quiere proponer una modificación Sí, a la redacción? sí, yo propongo, la verdad es que preferimos hablar con ella porque pareciera ser que finalmente es eso, el cambio, y que podría ser, tener más implicancia. Sí, podría afectar. No, porque no se pueden hacer antes.
pero acá dice, entonces en ese sentido no correspondería como la propuesta. ¿Por unanimidad se anula la votación? Sí. Sí, pero los señores senadores deben anular por unanimidad la votación y se le pide al Ejecutivo que esclarezca la indicación con los senadores. Sí. Gracias, presidente. Seguimos con la indicación número 4, también de la senadora Aravena, pero esta es muy sencilla. Respecto del inciso quinto propuesto, dice la resolución de calificación ambiental contendrá los permisos ambientales sectoriales, los que se otorgarán. Ella propone sustituir eso por los que serán otorgados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ejecutivo. Señor presidente, la resolución de calificación ambiental es una resolución final y por eso dice los que se otorgarán. El proyecto dice los que se otorgarán dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. No, pero esto es lo mismo. Los que se otorgarán de los que serán otorgados. Los que serán otorgados, claro. ¿Cuál es la diferencia? No sé. No hay. No hay diferencia. Ahí no hay. Es una diferencia rítmica. Es el mismo tiempo verbal. En votación yo me quedo con la redacción original del proyecto. ¿Tomo votación? ¿Se rechaza la indicación? ¿Por unanimidad? ¿Unanimidad? Ya. ¿Te parece, senador Elizalde Galileo? Sí. Ok, se rechaza. Que había leído. Después, también dentro de la misma materia, en la página 10 del comparado, perdón, en la página 9 del comparado, una indicación de su excelencia el presidente de la República que recae en el artículo 25 ter de la ley de base de medio ambiente. Dice: la resolución que califique favorablemente un proyecto de actividad caducará cuando hubiere transcurrido más de 5 años sin que haya iniciado la ejecución del proyecto de actividad autorizada, contado desde su notificación. Claro, agregar o desde la notificación de la última resolución de los recursos administrativos o judiciales que se hubieran interpuesto en su caso. Esa es la propuesta de la indicación. Agregarlo al final. Explicar el Ejecutivo la indicación, presidente. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí. Por su intermedio, señor presidente, a la senadora Rincón. En este caso es algo que se está dando en la realidad, que tiene que ver con que se les otorga un plazo posterior a el último resolución judicial puesta. ¿Qué es lo que está pasando? En muchos casos, una vez que se entrega la resolución de calificación ambiental, que dura 5 años, se empiezan a producir juicios y estos juicios uno tras otro van acumulando tiempo y lo que pasa es que en muchos casos ha pasado que terminan o muy cercanos a los 5 años, ¿no es cierto?, o posterior a los 5 años y por lo tanto solo por el efecto de poner los juicios quedan caducados las resoluciones de calificación ambiental. La idea de esto es desincentivar por un lado el hecho de que se ponga un juicio sobre otro y por otro lado, en el fondo, si es que la resolución de calificación ambiental es positiva, permitir que se construya y por lo tanto fijar la fecha del plazo posterior al último recurso, o sea, a la última resolución judicial. ¿Se pasa la palabra? Me parece correcto. Está bien. Lo que pasa es que lo que está haciendo la norma, si lo entiendo bien, es que no solamente se cuentan los 5 años desde que se obtuvo el permiso, sino que también desde que se notificó el término de una resolución judicial. Y con eso da certeza, me parece que es pertinente. No entiendo, pero desde que tiene... Lo que pasa es que una cosa es el permiso para llevar adelante la actividad misma, el desarrollo del emprendimiento, y otra es que haya obtenido la resolución, hay judicialización, se termina el juicio y ahí empiezan a correr los 5 años, para que caduque el permiso.
presidente, el rigor debería ser desde, no desde la notificación del recurso, sino que desde que... Es que puede ser administrativo o judicial. Sí, porque el judicial puede ir al recurso, también puede ser del plazo vencido para recurrir del recurso, pero bueno, pero eso es un tecnicismo. ¿Ah? Si no ejerció la acción, ¿Ah? no corre. Desde que la resolución se encuentra firme. Sí, pero es que... ¿Me explico? Sí, sí, te ¿Ah? explico. Tenía un plazo para recurrir. No, lo que pasa es que lo que dice el senador es cierto. Tenía un plazo para recurrir de la resolución, del recurso, pero la verdad es que si no lo De la interpuso... resolución, de los recursos administrativos, O desde que la sentencia o Se judicial entiende firme. Sí, porque habría que tener una reacción. Pero lo podemos corregir en la secretaría para que quede perfecto, presidente. En votación, senador. Recogiendo la... Yo hago la salvedad, efectivamente desde que se encuentra la sentencia firme, ejecutoria, entonces... Estamos de acuerdo todos. Entonces lo que se procedería es que la Secretaría pudiera buscar una reacción. En ese contexto lo aprobamos y después la sometemos ad referéndum. Pero se aprobaba ad referéndum. La consideramos después una vez que conozcamos la reacción. Aprobado el referéndum. En la página siguiente hay una nueva indicación de la senadora Aravena respecto a una materia que sí está incluido en el proyecto de ley aprobado en general y que se refiere al artículo 45, que está referido a los planes de prevención y descontaminación, específicamente al contenido de los mismos. En la letra F dice la proporción en que deberán reducir sus emisiones las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a que se refiere el plan. En el proyecto de ley se sustituyó la última parte, dice en directa relación a su aporte contaminante. Y la indicación de la senadora Aravena es para sustituir esa última parte por lo siguiente, sobre las cuales deberá existir una relación directa entre su aporte contaminante y el que se aporta a la descontaminación. Presidente, me quedo con el cambio que hay en el proyecto de ley. Pero, presidente. No, hay que invitar a la senadora Aravena a esto, pero yo creo que lo que ella quiere decir, y dejémoslo para preguntarle, es por un tema que hemos conversado los senadores del Maule respecto de algunas industrias contaminantes, pero que efectivamente tienen un lado descontaminante. Me explico. En general la agroindustria, por ejemplo, una planta procesadora de tomates, efectivamente contamina a la hora de producir la pasta de tomate, qué sé yo. Pero como contrapartida hace que se planten no sé cuántas cientos o miles de hectáreas de tomate que son plantas que benefician el medio ambiente. Entonces ellos siempre han pedido que se haga un balance en ese tema. A lo mejor ella se refiere a eso, tendríamos que verlo, pero... Porque no hay compensación en el fondo claro, hoy día del aporte que se hace. Claro. Pero quizás sería bueno conversar con ella para este tema, porque sería un buen... Creo que es justo hacer esas compensaciones entre... Yo no sé si técnicamente existe una clara relación entre lo que se aporta en contaminación versus producto de esa contaminación, cuál es el plan de descontaminación en directa vinculación con... Eso yo lo encuentro muy enredado, no tiene sentido. Tiene la palabra el Ejecutivo. Es que en la norma, en los impuestos verdes que se llaman, acá sí existe ese tema y hubo sectores que quedaron exentos del impuesto verde, entiendo que es la industria forestal. En particular, ¿por qué? Porque se supone que con los bosques, pero ese criterio
que es un criterio súper válido, no se le aplicó al resto de la industria, valga la redundancia, agroindustrial, que la verdad es que tiene la misma razón de ser y el mismo factor de descontaminación que tiene una agroindustria, perdón, que la parte forestal. Entonces, a lo mejor la senadora Aravena quería ir a este punto, y si es que efectivamente quiere ir para allá, a mí me parece súper interesante de ver y analizar, porque en nuestra región, por lo menos, hay industria, lo vimos con la llanza, de que se veía seriamente afectada por el impuesto verde porque no se consideraba este otro factor. Sí. El problema es que son dos temas distintos. En el caso de la corrección que hace el Ejecutivo a la proporción en que se deben reducir los contaminantes, tiene que ver que hoy día, cuando la RCA pide que se corrijan algunos contaminantes, quedó hecha la ley como que se tienen que corregir todos igual. Y si hay una contaminación que es cero en alguna de las líneas, no se pueden corregir. Entonces queda como cruzado de mano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de poner que sea en directa relación a lo que está contaminando cada uno. Ahora, la parte segunda, que es lo que está proponiendo, o que creemos que está proponiendo la senadora Aravena, está incluido en el número H de la ley original, de la ley vigente, que dice la proposición, cuando sea posible, de mecanismos de compensación de emisiones, que es lo que está, o sea, en el fondo se considera, pero como un punto adicional. Ahora, quizás tiene que ver con que quiere que sea más directo o más claro el tema de las compensaciones, pero el tema de la compensación es distinto al tema de cómo se reducen las emisiones actuales. O sea, una cosa es cómo se reducen entre ellas y otra cosa es cómo se reducen en función de los aportes que se están haciendo por el otro lado. Sí, lo que pasa es que yo no soy partidario de que exista una compensación entre los aportes contaminantes y los descontaminantes, porque la forma de contaminación puede ser distinta a la forma de descontaminación. Y por tanto lo que corresponde aquí es que se diga cómo se va a disminuir los aportes contaminantes respecto en sí mismo, y de acuerdo a su especificidad. No soy experto en la materia, pero yo puedo estar contaminando el agua, pero puedo estar generando más oxígeno, por decir algo. No se compensan. Si lo planteamos en abstracto, esa compensación permitiría que yo siga contaminando el agua y, sin embargo, tengo un efecto positivo producto de la actividad que desarrollo, se compensan. Por tanto, creo que cuando se habla de abordar la reducción de las emisiones, se refiere a la fuente específica de contaminación que está generando la empresa y a la disminución de esa fuente de contaminación en forma directa. Por tanto, no suscribo la propuesta de la senadora Aravena, porque creo que podría generar, como digo, formas de compensación que no dicen relación con la principal fuente contaminante que está generando la actividad productiva. A ver, yo estoy tratando de entender el sentido de la indicación de la senadora. No había pensado en lo que plantea el senador Galilea, que es un punto, y es un punto relevante. En nuestro país, los frutales y los demás vegetales que producen materia prima para la agroindustria abaten anualmente entre 773.000 y 1,3 millones de toneladas de CO2, según un informe del DICTUC, no un informe cualquiera. Y por lo tanto, el reconocerle su aporte creo que es un tema importante que no se consideró en la reforma tributaria anterior. De hecho, se consideró la biomasa y se consideró a las fundiciones como excepcionales y no a este sector de la economía, que aporta objetivamente a la descontaminación. Y yo creo que eso tiene que reconocerse obviamente en cualquier normativa. No lo hicimos y creo que cometimos un error. Entonces, y no había pensado en el punto que pone encima de la mesa el senador Galilea. Entonces, más allá de que en la letra H esté la proporción, cuando sea posible, de mecanismo de compensación de emisiones, creo que no es menor lo que está planteando la senadora Aravena, pero no sé si va hacia allá o no. Tengo la duda. Y sería importante, lamentablemente, precisar el presidente, aunque nos quedemos con la norma, como va a haber una consulta a ella, sería importante conocer el fundamento. Lo lamento, pero creo que no nos podemos equivocar en esto y creo que si aporta sería importante de recoger. Ok, en consulta entonces.
Esa es la última indicación respecto del artículo primero que modifica la Ley de Base General del Medio Ambiente. Ahora hay indicaciones al artículo segundo del proyecto, porque sabemos recordar que este proyecto es de carácter misceláneo, siempre para promover la inversión, pero en distintas áreas y ámbitos. El artículo segundo modifica el decreto ley 3.525 que creó el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y debemos ir a la página 12 del comparado porque las indicaciones están referidas al artículo sexto transitorio que considera el proyecto de ley, que lo analizamos en su oportunidad y que se refiere a las empresas que poseen contratos de arriendo con la Corfo y que se dedican a la explotación del litio. Esta norma dispone que estas empresas deberán entregar a Cernagiomín un plan anual desde el 2018 y hasta el 2030 sobre las inversiones que realizan en cada uno de los lugares donde desarrollan actividad de explotación del litio. En este plan deben informar, aquí comienzan las indicaciones de la senadora Aravena, dice, a lo menos, propone incluir ahí donde aparece el espacio, sobre el empleo de mano de obra, tanto en sus actividades propias como las asociadas y respecto a los salarios promedios de sus trabajadores. Y en inciso tercero, dice, de igual modo, la información entregada por las empresas debe consignar, la senadora Aravena sugiere agregar a lo menos, el modo en que progresa la diversificación productiva acordada por la Corfo y sustituir la parte final, que actualmente dice en especial, en lo relacionado con el valor agregado con especial énfasis en todo aquello que pudiera relacionarse con el valor agregado. Esas son las tres indicaciones a este. Sí. Sí. Y uno con especial énfasis. En vez de en especial. Pero es lo mismo. ¿Se ofrece la palabra, señores senadores? Se supone que el a lo menos que se puede informar esto y algo más. Pero yo creo que No, o sea, puede ser solo eso, porque eso es lo mínimo, digamos, todo lo que dice. Y que que la ya Corte- lo dice la norma. Exacto. yo creo que genera incertidumbre el a lo menos. Sí. No, y lo hace un poquito menos claro respecto de lo que se tiene que informar. ¿Qué más debiera ser, presidente? La norma tal como está obliga a informar sobre el empleo de mano de obra de manera clara y precisa. La indicación de la senadora Aravena abre a otros temas. La pregunta es ¿cuáles? ¿Qué significa si no informa de otros? Y a diferencia con la última propuesta, sí me gusta con especial énfasis en todo aquello que pudiera relacionarse con el valor agregado. Entonces, al final, en las primeras dos indicaciones, como que baja el nivel de la exigencia, porque informar y consignar, eso se establece de manera clara y efectiva. Y en la tercera propuesta, con especial énfasis en lo relacionado, sí, me parece súper bien en todo aquello que se pudiera relacionar con el concepto de valor agregado. En lo personal, las dos primeras no me gustan y la última sí la suscribo. Sí, el a lo menos yo creo que confunde, pero... Presidente, a ver, entendiendo el espíritu, creo que las indicaciones de la senadora Aravena nos dejan imprecisa la norma, porque ella, la norma tal como está hoy día dice en especial en lo relacionado con el valor agregado, y lo que la senadora pone es con especial énfasis en todo aquello que pudiera relacionarse con el valor agregado. ¿Qué es todo aquello? Sorry, perdón por el precisismo jurídico, pero ¿qué significa eso? Sí, de
Cualquier cosa. A ver. Aquí, tal como está aprobado, o sea, tal como está presentado el proyecto de ley, presidente, nos pide énfasis en lo que se relacione con el valor agregado. Y la senadora nos dice todo lo relacionado con el valor agregado. ¿Cuánto es? Aquí lo que necesitamos es certeza, supongo yo, para todas las partes. Y la indicación, no sé si nos da certeza. Yo reconozco que a mí me gusta la última propuesta, porque la región de Arequipa y Parinacota tiene una ley de incorporación de valor agregado. No, sí, me gusta el valor agregado porque... Está dentro de lo que es la ley de zona franca, nosotros tenemos, claro, entonces, obviamente que se condice perfectamente con este concepto del valor agregado que muchas veces aduana lo interpreta de una manera distinta. Por eso me gusta, pero no deja de tener razón también, senadora. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿qué pasaría si alguien se siente afectado porque no se informó algo que a juicio de él tenía que ver con el valor agregado? Es subjetivo. ¿Tres indicaciones? Las tres indicaciones. ¿Rechazadas por unanimidad? Ya. Rechazada por unanimidad. Arica es Chile, pero bueno. No, pero si no lo estamos dejando fuera. Vamos a El valor agregado vamos a está. hacer un gesto por el proyecto. Presidente. Ahora pasamos también a otra materia, son las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La indicación sobre esta materia está en la página 20 del comparado. Y está referida al artículo 116 bis C, que en el proyecto de ley aprobado en general fue reemplazado por el siguiente. Dice: tratándose de proyectos que afecten el interés general de la comunidad, se deberá publicar el permiso en el diario oficial y en un periódico de circulación regional o local dentro de los 10 días posteriores a su otorgamiento, momento a partir del cual se presumirá de derecho conocido por todos. La indicación del presidente de la República es para reemplazar lo del periódico regional o local por lo siguiente: local o, si no lo hubiere, regional. Presidente, ¿podemos volver a la página 13, por favor, para que el Ejecutivo nos explique un artículo y el sentido de ese artículo? Y yo pediría que lo votáramos, que es el artículo 3, en donde el Ejecutivo está agregando algo. Sí, yo nos saltamos porque no hay indicación. Por eso estoy pidiendo que lo revisemos y votemos, porque si no queda aprobado. Ok. Página 13, con respecto al artículo 241, en el artículo 3. ¿Quién va a hacer uso? Sí, señor presidente, la razón de esto es que en general lo que sale de los conservadores va un poco más atrasado y es poner al día más rápidamente el boletín, considerando, o sea, poner más el catastro, considerando lo que sale en los boletines, que también indica lo que va a ser ya, sale al final por el conservador. En el fondo se actualiza en base, y eso lo conversamos con Cerné Femín, se actualiza en cuanto al boletín y se le pone un lateral que dice actualizado por boletín y después queda a firme actualizado por conservador. ¿Cómo conoce cómo conocen las personas el boletín? Solo a través del conservador, salvo que hagan la consulta en el boletín. Entonces, sí. Estoy haciendo la pregunta, ¿cómo lo conocen? Perdón, senadora. Por su intermedio, presidente, lo que nosotros buscamos acá es que no solo es actualizar, sino también publicar mayor información, porque el boletín también tiene situaciones que se encuentran en trámite, que actualmente no se consideran dentro del registro, sino hasta la etapa en que llegan al conservador. Por lo tanto, también se podría tomar conocimiento por terceros a través de este registro también de situaciones en proceso. Por lo tanto, es más la publicidad que se da que lo que hay ahora, además
del tema de que la información que consta en el conservador tiene un retraso respecto de la incorporación en el registro. No, mi duda, presidente, dice relación con cómo se informa a la comunidad de lo que lleva el boletín, porque el conservador es bastante más público No, que el a través boletín. del catastro. En el fondo el catastro se publica y está publicado. Entonces la idea es que el catastro esté más al día al publicar información que está en el boletín que sale antes y que diga que es información de boletín que no está verificada todavía en el conservador. Es anticipando. Lo que pasa es que hoy día las grandes empresas tienen acceso a esa información porque la pagan. Y las pequeñas empresas que acceden solo al catastro no tienen acceso a información porque no pueden pagarla. Entonces, la idea es que esa información esté puesta ¿Y el catastro es público? Es público. Tengo dudas, presidente, respecto a la norma. Yo pediría que la votáramos, por favor. Yo tengo duda, por eso me voy a abstener de aprobarla, es que tengo dudas. Lo que pasa es que se demora más. Se demora más en tenerlo y no está en el conservador. Va a ser una fuente de información distinta que hoy día lo que Yo pediría, pídelo tú. Que no, habría que ver, lo que pasa es que yo desconozco cómo opera el sistema. O sea, habría que empezar... Claro, en el boletín salen... Perdón. Sí. Sí, presidente, por su intermedio, senador, en el boletín salen publicados primero los que están en proceso, que ya se entregaron al conservador, pero que el conservador no los ha sacado. Entonces, en el fondo, se adelanta un par de meses a lo que va a salir en el conservador. Sí, pero también se adelanta un par de meses para efectos de la oposición de tercero o presentación de recursos. Así es, pero en el fondo entregas información, pero además la información es completa porque dice que es boletín, o sea que no está ejecutoriado el proceso. Tengo la duda, tengo la misma duda que la senadora. Ya, pero con desconocimiento de esto. ¿Cuál es la duda? De lo que existe parece ser mejor, más transparente, más información. ¿Y dónde se publica el catastro, presidente? Lo que pasa hoy día, para tener información, tenemos que llegar al conservador. O sea, solo en la página web, una persona que no tiene acceso al catastro. Sí, pero cuando va al conservador tiene que pagar. Pero es que, por eso estoy diciendo que lo sacamos del conservador, El registro. Sí, el registro. No, sí sé que se complementa, pero se complementa con información que solo se accede, presidente, a través de la página web. ¿Podemos tener un detalle de cómo funciona el catastro? No, pero veámoslo con nosotros. Tiene la palabra Jimena Contreras. Yo dejaría pendiente esto. Senador, por su intermedio, solo para clarificar, sin perjuicio de que podamos traer una explicación más detallada de cómo funciona el proceso, en la práctica lo que ocurre es que las grandes empresas mineras lo que cuentan es con un servicio de externos que se dedican a revisar toda esta información que es más bien georreferenciación respecto de la situación de concesiones mineras que están en trámite o que ya están otorgadas y por lo tanto tienen que pasar por el proceso del conservador de minas. Eso es un proceso que es muy costoso para un pequeño que no tiene acceso a esa información, sino contrata este servicio de estos externos. Por lo tanto, esto beneficia en el sentido de que ya no solo puedo consultar a través del conservador de minas, sino que también puedo acceder al catastro minero que se encuentra en las oficinas y también a nivel publicado en web. Y es más fácil de lectura también, para que sea de más fácil acceso. ¿Cuál es el acto de publicidad que permite contar el plazo para la oposición de terceros? Si es el catastro, el registro, el conservador, ¿cuál es el acto de publicidad que reitero que inicia el plazo para la oposición de terceros? Cuando hay un acto consolidado es cuando ya se otorga la concesión y está en el conservador de bienes raíces. O sea, de hecho esto debiera mejorar las condiciones si tú te enteras durante el trámite y no una vez que ya está consolidada la situación, que de hecho podría tomar conocimiento fuera del plazo en que podría ejercer los recursos. Entonces,
esto ya lo ayuda. ¿Cuál es la decisión, señores senadores? ¿Votarlo? Yo lo dejaría pendiente, Postergarlo. como no tiene indicación, para que lo revisemos en la próxima sesión. No sé si les parece, para poder revisar nosotros el procedimiento. Estamos en la hora. Y podríamos revisar, presidente, antes que levante la sesión, en la próxima sesión, la explicación del artículo 4 y la indicación del Ejecutivo, que viene en la página 14. Ok. Habiéndose cumplido... Gracias. Se levanta la sesión.